Bien, buenos días. Bienvenidos a este acto que se celebra con motivo de la festividad del patrón de la Facultad de Filosofía y Letras San Isidoro de Sevilla. Se celebra en el entorno, en el conjunto de una serie de actos en los que este que vamos a iniciar ahora pues, tiene una especial relevancia, una posición de relevancia muy importante por la extraordinaria importancia de nuestro conferenciante. Bienvenido al profesor Huberman, que vamos a tener el placer de poder escuchar sus respuestas a una entrevista que con muchísimo interés han preparado los profesores Gabriel Cabello Padial e Irene Valle Corpas. Muchísimas gracias al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y a su equipo por haber organizado esta actividad de tantísimo interés. Yo quería, en primer lugar, excusar la ausencia en este acto de la rectora, que como todos saben, se encuentra en pleno momento de campaña electoral, tiene una agenda tremenda. Aquí estuvo ayer mismo presentando sus proyectos, sus ideas tan importantes, pero claro, es incompatible con al mismo tiempo poder desarrollar su presencia en este acto de celebración del patrón de los centros de las facultades. Pero en su nombre y en el mío, pues quiero felicitarles por esta celebración. Para mí es un grandísimo honor estar hoy en la Facultad de Filosofía y Letras. Es una facultad a la que yo admiro de siempre, y bien que mi especialidad está bastante alejada, pero para mí es admirable las enseñanzas que aquí se imparten con el altísimo nivel, magnífico profesorado que hay actualmente y que ha habido a lo largo de la historia de esta extraordinaria Facultad de Filosofía y Letras, y que la habéis convertido entre todos, su profesorado, sus estudiantes tan inquietos, con un espíritu crítico tan patente, en una de las mejores universidades a nivel nacional e internacional. Para mí, por lo tanto, es un gran honor estar aquí hoy con todos ustedes en representación de la rectora. Sencillamente, pues quería dar unas palabras de bienvenida e inmediatamente iniciar el acto, porque realmente la importancia de hoy la tiene el profesor Huberman y también los profesores de esta facultad que van a intervenir a continuación. Tiene la palabra doña Ana Uiñas, vicedecana de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Muchas gracias, señora vicerrectora. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo propio, El intelectual y su memoria, que organiza el Vicedecanato de Cultura e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de las actividades culturales programadas esta semana con motivo de la celebración de nuestro patrón. Mis primeras palabras van dirigidas a nuestra vicerrectora, a quien quiero agradecer que esté hoy con nosotros en la mesa, a Irene Valle y sobre todo a Gabriel Cabello, uno de los entrevistadores, al que le dijimos que queríamos traer al grandísimo George Didi Huberman como una idea totalmente conjetural, diría Borges, casi como un sueño, que finalmente hizo realidad brindándonos la oportunidad, como un aladino, de entrevistar a un intelectual mayúsculo. Y hay que ser consciente de que la figura del intelectual parece estar hoy día en extinción, como el historiador de arte y filósofo francés que nos acompaña, George Didi Huberman. Gracias también a George por haber aceptado esta invitación tan generosamente, nuestra invitación a participar en este ciclo y en las festividades de nuestro patrón. Para esta facultad, qué duda cabe, es un honor y un privilegio contar con usted. No me voy a extender mucho en la presentación, simplemente quisiera volver a llamar la atención sobre el valor que cobra este ciclo propio de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestros días, a tenor del formato que lo define, el diálogo, la entrevista como forma de hacer un recorrido por el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista es un género muy conocido, un instrumento de trabajo fundamental para los humanistas. Pero en el resto de los campos de conocimiento y de la vida social, este formato ha alcanzado una notoriedad irrefutable en la actualidad,
convirtiéndose en uno de los discursos dominantes en el ámbito de los mass media, también en el cultural y político. Su atractivo radica en que se trata de una forma dialógica anclada en la inmediatez de la palabra dicha en directo, o sea, que se supone que es espontánea y auténtica, y en su poder de brindar un retrato fiel de personajes conocidos que tienen cierta visibilidad y gozan de capital simbólico atractivo y de interés para el público. Ese aura, podríamos decir con Didi Huberman y por supuesto antes con Benjamin, es lo que gusta y lo que atrae de este género y formato, que mantiene la ilusión anacrónica de la autobiografía como verdad. Pero hoy me gustaría recordar que esta práctica es prevalente en los medios de comunicación ya desde el siglo XIX y que nació ligada justamente al afianzamiento del capitalismo y a la legitimación del ámbito de lo público como medio de construcción del espacio biográfico y de difusión de una obra, ocupando un lugar secundario para el público académico y para la crítica cultural. Entonces tendríamos que preguntarnos el porqué de este interés ahora, un siglo después, inusitado por la entrevista. ¿Qué líneas interpretativas traza este formato en la valoración del estatuto del entrevistado, más allá de una lectura de su obra crítica y de su subjetividad al socaire de la imaginación pública del intelectual? Tal vez se deba a que durante la entrevista se produce un deslizamiento de la persona al personaje, es decir, de la construcción ficcional que supone toda aparición pública y, por tanto, a una lógica narrativa de su vida y de su obra que no habríamos de pasar por alto. Y esto es lo que me parece más interesante, concebir la entrevista no solo como clave para descifrar la memoria y el ideario de una figura intelectual, o como una fuente biográfica, sino como un género narrativo más en que se despliegan estrategias y sentidos que proyectan una determinada imagen, un modo de ser leído y de articular una subjetividad. Por esta razón, habríamos de atender ahora no solo al contenido de las respuestas de George Didi Huberman, sino a la forma, al lenguaje en que lo hace. Leer el relato que elige para autorrepresentarse a través de su pensamiento crítico y de su experiencia. Además, la entrevista hace inteligibles relaciones que no existen en otro lugar, causalidades, hallazgos e interpretaciones que enriquecen de otra manera el fundamento de las prácticas de las ciencias humanas y sociales, así como las posiciones intelectuales que tienen como autores los entrevistados. Disfrutemos pues de esas otredades, sentidos y ficciones, de sí y del otro que nos brindará hoy en la Facultad de Filosofía y Letras George Didi Huberman. Gracias. Muchas gracias, profesora Gallego. Y a continuación tiene la palabra el profesor don Gabriel Cabello Padial y la profesora doña Irene Valle Corpas, del Departamento de Historia del Arte, que entrevistarán dentro del ciclo El intelectual y su memoria al filósofo e historiador del arte George Didi Huberman. Yo creo que se la cedo a José Antonio Pérez Tapias momentáneamente, por si quiere decir algo. Bien, bien. En esta facultad tenemos otras virtudes, pero del protocolo no es nuestro fuerte. Bien, muchas gracias, vicerrectora, por estar aquí con nosotros en esta mañana de un abril de rezagado invierno, pero de un ambiente tan cálido como el que tenemos ahora en el aula magna. En esta fecha en las que justamente tenemos las actividades a las que nos hemos convocado en nombre del patrón, Isidoro de Sevilla, pues si alguien no lo sabe, aquel de las etimologías que tanto hizo por generar y transmitir saber cuando arrancaba la Edad Media. Bien, muchas gracias en primer lugar también al profesor filósofo, historiador del arte, maestro George Didi Huberman, como ha dicho nuestra vicedecana Ana Gallego, por haber aceptado la invitación que en su día le hicimos para compartir con nosotros la conversación que ahora vamos a mantener con nuestros compañeros Gabriel Cabello y Irene Valle. Va a ser una entrevista memorable, y no solo porque va a quedar grabada, sino porque quien traemos para conversar con nosotros tiene mucho que decir y que transmitir tras un largo recorrido. Cada entrevista de las que hacemos en este ciclo no es solo una más, sino que es en cada caso la entrevista.
que la persona y el personaje merecen. Y en este caso estamos seguros que hemos acertado. Hubo un momento en que nos dijimos, imaginemos que podemos traer a Uberman. Y lo conseguimos. Gabriel Cabello ha jugado en ello un papel importante, e Irene Valle, que trabaja sobre su obra también. Y estamos ávidos de oír una vez más, además de leer, a Didi Uberman, gran filósofo, historiador del arte, hablar de la imagen, de imaginación, de lo inimaginable actualmente, sin que aparezca en el escenario de nuestro imaginario Didi Uberman, no es posible. Por lo tanto, muchas gracias, Didi Uberman, por estar con nosotros y a través de tus reflexiones, pues decirnos y transmitirnos esa verdad que a veces, a falta de otros caminos, imaginamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Es que estaba previsto en otro orden y por eso no lo he hecho, pero me hubiera encantado hacerlo directamente. Bien, entonces ahora sí, los profesores tienen la palabra. Muchas gracias a todo el mundo, muy particularmente a todos vosotros, a Ana por la iniciativa, por supuesto a George por haber aceptado venir acá. Me toca a mí una tarea imposible, en primer lugar, que es la de presentar a Didi Uberman. Digo que es imposible porque es una obra tan vasta y tan rica que inevitablemente, ¿verdad? Pues uno va a reducirla, ¿no? Va a operar una reducción, pero en cualquier caso es imprescindible decir, aunque sea unas frases, ¿verdad? Él enseña en l'École d'Haute Études en Ciencias Sociales, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, es autor pues más de 50 libros, 60, por ahí andará la cosa, ¿verdad? De los cuales seguramente no voy muy descaminado si digo que al menos 10 han transformado nuestra manera de entender el estudio, el análisis de las imágenes, ¿no? Ello tanto en relación con las imágenes del pasado como en relación con las posibilidades, si lo queréis decir así, políticas de las imágenes, o más bien con una política de las imágenes pensada para el presente, ¿verdad? Él es seguramente la persona más relevante en este proceso de rehabilitación de la obra de Aby Warburg, que ha tenido lugar en las últimas décadas. Hay un libro maravilloso de George, que se titula La imagen superviviente, sobre este asunto, ¿verdad? Un libro que además surge después de haber, por así decirlo, ajustado cuentas con la reducción del pensamiento de Warburg que había operado Panofsky, particularmente el segundo Panofsky, y que además lo asoció, o tuvo la valentía de asociarlo con el pensamiento, ¿verdad?, de Walter Benjamin. Ahí está, ¿verdad?, los libros como Ante el tiempo, un libro absolutamente prodigioso desde mi punto de vista, que es lo que vemos, lo que nos mira, ¿verdad?, donde se ubica el saber histórico sobre las imágenes en el giro copernicano que había dado Benjamin a la posibilidad de la historia del arte, ¿verdad?, ahora fundada sobre, como un operador de memoria, ¿verdad?, fundamentalmente sobre la memoria. Al mismo tiempo, su modelo de la imagen síntoma o de la imagen abierta, que ha perseguido desde el origen, desde sus primer textos sobre la iconografía de la Salpêtrière, de Charcot y la histeria, es probablemente el más rico, ¿verdad?, que luego se ha enriquecido con metáforas como la del fásmido, la falena, la imagen mariposa. Es probablemente el más rico de todos aquellos que se han producido a partir del que se llama giro icónico, ¿verdad?, y que entiende que las imágenes no son cosas que estudiar, sino agentes que hacen cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, más recientemente, su preocupación por la emoción, y muy particularmente por la emoción política, le ha llevado a escribir libros como Pueblos en lágrimas, Pueblos en armas, y alguna otra serie de libros que están justamente ahora empezando a aparecer, donde se asocia las imágenes con la puissance, con el deseo de libertad, ¿verdad? Esto es algo de lo que nos hablará él. En el camino, pues, hemos pasado, toda su trayectoria, pues hemos pasado por muchísimos también
obras, ¿no? Hemos pasado por Frangélico, hemos pasado por Duchamp, hemos pasado por Giacometti, por Tony Smith, por Pasolini, por Godard, por Israel Galván, ¿no? Por el flamenco, es decir, es algo absolutamente, ¿verdad?, inabarcable. También, ¿verdad?, él ha sido comisario de exposiciones importantes, una seguramente poco conocida en España y que para mí es muy importante, que es el parecido por contacto, la Ressemblance par contact, en el Centro Pompidou, o fundamentalmente la que hizo más conocido aquí, Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas en el Reina Sofía, o más recientemente, para el Museo Nacional de Jeux de Paume, Soulèvement, Insurrecciones, se tradujo aquí, ¿no? Esta obra ha sido además reconocida internacionalmente, por citar solamente algunos detalles, pues recibió en 2015 el premio Adorno de Filosofía, que es un premio muy relevante de la comunidad filosófica. El año pasado la medalla del Círculo de Bellas Artes en España, o recientemente en Argentina se ha creado una cátedra Georges Didier Huberman sobre política de las imágenes, ¿no? Tenemos la suerte en este sentido, no solamente de que Georges haya venido, sino de que además ha venido estando probablemente en el momento más productivo de su carrera, ¿no? Es decir, con un pensamiento completamente vivo. Pero con todo, lo más impactante, sin duda, de su obra es la viveza de su escritura. Yo creo que esto hasta los críticos desde el principio se lo han reconocido, su capacidad de éfrasis que ha conseguido dotar a la historia y a la antropología de las imágenes de una vitalidad que parecía perdida y que ha devuelto al pensamiento sobre las imágenes y sobre todo por las imágenes, ¿verdad?, a través de las imágenes, en el centro de las preocupaciones teóricas contemporáneas. Seguramente es por esto por lo que no es raro, cuando se leen cosas sobre su obra, encontrar que algunos textos terminan simplemente diciendo merci, dando las gracias, ¿no? Bueno, él ha hecho del trabajo sobre las imágenes una filosofía en acto. Yo creo que esto es algo muy importante y por eso, como en el Capricho 43 de Goya, famoso, El sueño de la razón produce monstruos, que es un capricho que a él le entusiasma en su trabajo, la imaginación, lejos de ser rechazada, debe portarse como Atlas portaba el cielo, para luego reportarse a la mesa de trabajo, ¿verdad? Como sin duda ocurre también en el Avivargo del Atlas Mnemosine, ¿verdad? Y como sin lugar a dudas ocurre en general en su obra, ¿no? Por tanto, yo quería comenzar preguntando algo justamente que parte de esta situación, que en definitiva es la de quien trabaja las imágenes y los textos con las manos, ¿verdad?, que adopta el gesto del montador, que acepta la materialidad de las imágenes, ¿no? Yo creo que tu propio proceso de trabajo, tu proceso de trabajo, asume esta estrategia, ¿verdad? Nos gustaría que para empezar, que nos hablaras de esto, por así decirlo, del cuerpo a cuerpo, del co a co, tuyo con tu archivo de imágenes y textos, con ese acto es muy concreto donde emergen las relaciones secretas, las correspondencias, las analogías entre ellos, ¿no? Y de un modo más general, en este sentido, ¿qué valor tiene, ¿verdad?, este no esquivar la materialidad de los objetos para un historiador, para un antropólogo, para un filósofo que trabaje sobre las imágenes? Disculpe por mi muy malo castellano, entonces hablo en francés, lo siento mucho, pero puedo decir muchísimas gracias a todos, especialmente a Ana, Gabriel y también Irene, que trabajan mucho por eso, actuación. Alors, je vais répondre en français. Je suis très touché de ce que tu viens de dire sur la capacité de ekphrasis. Je pense qu'on doit toujours commencer comme ça, c'est-à-dire d'écrire d'abord ce qu'on a sous les yeux. Tu veux traduire? Sí, habría que empezar siempre por la capacidad de ekphrasis, antes que ninguna otra cosa, de escribir aquello que tenemos ante los ojos. Philosophiquement, ça revient un petit peu à tenter, essayer
d'approcher ce que Deleuze appelait l'empirisme supérieur. Filosóficamente quiere decir apoyarse siempre sobre aquello que Deleuze llamaba el empirismo superior. Alors, dans cette tentative, je dirais que peut-être qu'à la différence d'un philosophe standard, je suis parti des objets vers la philosophie et non pas de la philosophie vers les objets. En este sentido, a diferencia de un filósofo estándar, yo he partido de los objetos para llegar a la filosofía y no de la filosofía para llegar a los objetos. Pour le dire très simplement, j'ai vécu mon enfance dans un atelier de peintre. Mon père était peintre et j'ai travaillé très jeune dans un musée d'art contemporain. Por decirlo rápidamente, yo he vivido desde mi infancia, porque mi padre era pintor, cerca de un taller de pintura, y desde muy pronto empecé a trabajar en museos de arte contemporáneo. Et alors, à mon avis, ça change tout d'aller de l'objet à l'élaboration théorique plutôt que d'être un philosophe déjà formé qui va prendre des objets comme exemple. Esto lo cambia todo desde ese punto de vista, a partir de los objetos para llegar a los conceptos y no partir de los conceptos para encontrar en los objetos simplemente ejemplos. Et je dirais que ça se manifeste très concrètement dans le fait que je ne peux pas faire de la philosophie sans utiliser cet objet-là, c'est-à-dire sans faire des images. Esto quiere decir que yo soy incapaz de hacer filosofía sin utilizar este objeto que ha mostrado, sin hacer imágenes, faire des images. Donc j'ai laissé mon ordinateur ouvert au cas où vous voudriez des exemples. Je ne sais pas si on a le temps. Tu as envie d'exemples? Comme tu veux. Sí, bueno, ya ha dejado su ordenador abierto por si tenemos ejemplos. Je pense qu'il faut pas faire l'entretien complet, que tu te défouilles le... C'est comme tu veux. Tu as envie d'exemples ou pas d'exemples de ce que je viens de dire? Si, por favor. Ok. J'ai préparé ça là. Alors, un historien de l'art qui travaille sur Beato Angelico, d'accord. Il voit ça dans tous les livres sur Beato Angelico. Un historiador que trabaja sobre el Beato Angelico ve esto en todos los libros sobre el Beato Angelico. Il ne voit jamais ça. Pero nunca ve esto. Enfin, maintenant, oui, mais à l'époque... Ahora sí, oui, creo que quiere decir gracias a su libro, pero c'est-à-dire qu'il m'a fallu utiliser un appareil photo pour pouvoir donner à cette partie des fresques de Fra Angelico une existence scientifique. Es decir, que le ha hecho falta un aparato, una cámara de fotos para dar a esta parte un estatuto científico. Le fait d'avoir moi-même mon appareil photo me permettait en fait de modifier le cadre. El hecho de tener su propio aparato fotográfico le ha permitido modificar el marco, cambiar el marco. El marco, oui, voilà. Donc il y avait la Vierge et il suffisait de faire ça pour changer le point de vue. Estaba la Virgen y bastaba con hacer esto para cambiar el punto de vista. Et quand on change le point de vue, on change la pensée. Y cuando cambiamos el punto de vista, cambiamos el pensamiento. Changer de point de vue, c'est produire une hypothèse de pensée. Cambiar el punto de vista es producir una hipótesis de pensamiento. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression de Walter Benjamin, Denkbilder, des images de pensée. Es por eso por lo que amo tanto la expresión de Walter Benjamin, Denkbilder, imágenes del pensamiento. Ça veut dire que tout à coup, cette zone mineure, cette zone décorative de Fra Angelico devient un problème philosophique. Es decir, que esta zona menor, esta zona decorativa de Fra Angelico se convierte en un problema filosófico. Et très précisément, dans son cas, un problème théologique, mais bon. Y en su caso, más precisamente teológico. Un jour, j'ai photographié
des animaux très bizarres dans un vivarium à Paris, ça s'appelle des phasmes. Un día yo he fotografiado unos animales muy extraños en un vivero parisino, los phasmidos, phasme. Et je dirais que cet objet, non seulement le phasme, mais les photos que j'ai faites de ces phasmes sont devenues des objets théoriques. Es decir, que no solamente, y con eso no solamente esos animales, los phasmidos, sino las fotos que yo he hecho de los phasmidos se han convertido en un objeto teórico. Je vais encore donner 2 petits exemples et puis je vais arrêter. En marchant dans Rio de Janeiro, dans le Parque Lage, où Glauber Rocha avait tourné Terra en Trance, un film extraordinaire. J'ai fait beaucoup de photos des racines. Un par de ejemplos más, en Río de Janeiro, pasando por el Parque Lage, donde había filmado Glauber Rocha su película Tierra y Trance, ¿verdad? Perdón, lo último. Des photos de racines. Fotos de raíces. Voilà. Et ça a donné lieu à une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être radical, puisque radical, ça vient du mot racine. Hein? Y eso me planteaba la cuestión de que es ser radical, porque radical viene de la palabra raíz. Et puis, dernier exemple, c'est une visite que j'ai faite à Auschwitz, où je dirais que l'émotion m'avait enlevé tout projet d'écriture. M'avait enlevé, hein. Je n'avais pas de projet d'écriture. Y también una visita que hice a Auschwitz, donde la emoción despertó en mí un proyecto de escritura, porque él llegó allí sin proyecto alguno de escritura. Et comme tous les gens qui visitent là-bas, j'ai fait des photos. Como todo el mundo que visita aquello, hizo fotos. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je suis revenu chez moi, les photographies m'ont demandé d'écrire quand même un texte. Y eso lo que es interesante es que una vez vuelto a casa, esas fotografías me han requerido escribir un texto. C'est un projet, je dirais, littéraire, où c'est l'image qui exige de la parole et non pas qui illustre de la parole. Es un proyecto, por así decirlo, literario, donde es la imagen quien exige la palabra y no la palabra quien usa las imágenes como ejemplos. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question sur la matérialité des images, qui en effet est pour moi un principe heuristique. C'est avec les images que j'arrive à transformer quelque chose dans l'ordre de la théorie, si possible. Espero haber respondido a la pregunta sobre la materialidad de las imágenes, que para mí constituye un principio heurístico transformador del pensamiento. Justamente, quizás es posible recorrer toda tu obra haciendo un itinerario acerca de la materialidad, desde Le Pan, el trozo de Frangélico, al detalle, la costurera de Vermeer, o el paradigma de la huella de Le Moulage, ¿no? O la imagen del phasmido que rompe con la jerarquía modelo-copia, es decir, todos esos modelos que rompían con la sumisión de lo visual y lo figural a la asociación de lo visible y lo legible que has criticado. Pero esa materialidad luego está también en el montaje, en un Avi Barbour leído desde Benjamin, y siempre también ha estado en la gestualidad, en el cuerpo, desde tu primer trabajo sobre la histeria a la preocupación política más explícita en tu obra actual, en Soulèvement, ¿no? En Levantamientos, donde el recorrido lleva de las imágenes al gesto, del gesto necesariamente al cuerpo o corps y a las emociones que vehicula, y de ahí al intento de articular la expresión política en palabras, culminando en algo que rodea seguramente toda la obra, que es la imposibilidad de detener, de poner fronteras al deseo de libertad en cuanto tal, ¿no? En tant que puissance, en tant que decir.
Si hiciéramos este hilo, podemos decir que hay una continuidad, creo, en tu obra a partir de esta preocupación por lo material, pero hay evidentemente transformaciones, una oscilación que va desde una primera antropología de la imagen, que implica el gesto, desde luego lo que tú has llamado la dignidad, ¿no? A directamente una antropología del gesto político, quizá en tu última obra. Me gustaría que describieras, si es posible, comment tu vois ce processus de changement de l'anthropologie des images à une plus explicite politique des images dans son œuvre. Ok. C'est très simple en fait. D'un point de vue interne à la discipline de l'histoire de l'art, j'ai trouvé dans l'œuvre de Aby Warburg le fait que la question du geste était absolument centrale. Desde el punto de vista, es en el fondo sencillo, desde el punto de vista de Aby Warburg, la preocupación por el gesto siempre fue central. Alors je dois préciser que quand j'ai commencé à m'intéresser à Warburg, il y avait, je pense, dans toute la littérature, seulement 2 exemples d'auteurs qui avaient pris au sérieux philosophiquement Warburg. Seulement 2 exemples. Cuando yo comencé a interesarme sobre Warburg, solo había 2 pensadores que se hubieran interesado filosóficamente en serio por Warburg. Le premier, c'est Edgar Windt, en 1934, qui a écrit un texte magnifique sur la notion de Kulturwissenschaft, de science de la culture chez Warburg. Windt était philosophe, hein, il a fait sa thèse avec Cassirer, etc. El primero fue Edgar Windt, que había escrito en 1934 un texto maravilloso sobre la Kulturwissenschaft, sobre la ciencia de la cultura de Warburg. Windt, que había trabajado con Cassirer y que tenía una formación filosófica seria. Et l'autre, c'est le texte de Giorgio Agamben de 1984 qui s'intitule Aby Warburg, la scienza senza norme. Y el otro es el texto de Giorgio Agamben titulado Aby Warburg y la ciencia sin nombre. Alors, je partage avec Agamben beaucoup d'intérêt, de conviction, d'idées. J'admire beaucoup son travail. Je suis aussi en désaccord avec un certain nombre de choses. Pour dire, alors peut-être déjà tu peux dire ça. Sí, yo comparto con Agamben muchísimos puntos de vista, aunque a veces estoy en desacuerdo con él. Donc je suis absolument d'accord avec lui lorsqu'il dit que le geste est une dimension intégralement politique de l'existence humaine. Y estoy completamente de acuerdo con él cuando dice que el gesto es una expresión integralmente política. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que nous avons perdu nos gestes, par exemple, qu'il n'y a plus de gestes, voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que si on s'intéresse aux gestes, il faut laisser les images, que gestes et images sont différents. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con él cuando dice que no hay más gesto, que es imposible encontrar ya gestos, o no estoy de acuerdo con él cuando dice que si nos interesamos por el gesto hay que olvidar las imágenes. Et encore d'autres choses, si vous voulez, on pourra en discuter. Mais le plus important, je retiens ça, c'est cette dimension politique du geste qui a été très très bien articulée récemment par Agamben, et même il a le projet de travailler dans l'avenir encore plus sur le geste, donc je suis d'accord. Pero sobre todo quiero subrayar esta dimensión política del gesto que ha sido claramente explicitada por Agamben y sobre la que él sigue trabajando. Et cela correspond à la dernière intuition de Warburg. Là, donc, on repart dans les années 1918-1929. Donc, on repart dans des années anciennes où la conclusion du travail de Warburg, ça a été d'appréhender les gestes sur le plan politique. C'est-à-dire, ces derniers travaux sont des travaux d'iconologie politique. Je vais montrer. De hecho, eso es coherente con el último Warburg, donde claramente aprender los gestos es un trabajo de iconología política.
je peux montrer, par exemple, Puedo mostrar juste Warburg. Où est Warburg? Voilà. Je peux vous montrer voilà la dernière planche de l'Atlas de Warburg, où vous voyez en particulier, c'est très difficile de repérer tout, mais vous voyez en bas à gauche un geste politique, c'est le geste de l'espoir. Vemos en esta, la última plancha del Atlas de Warburg, abajo a la izquierda un gesto político, es el gesto de la esperanza. C'est l'iconographie de l'espoir par Giotto, et c'est la même iconographie qui a été parallèlement commentée par Walter Benjamin d'ailleurs. Es el gesto de la esperanza en Giotto, es la misma iconografía que ha sido comentada de hecho por Walter Benjamin. Alors je conclus en disant que par exemple mon travail actuel sur la question des soulèvements n'est pas un travail de philosophie politique pour savoir quels sont les bons soulèvements, les mauvais, comment il faut faire, comment il faut arriver à la révolution, tout ça je ne sais pas. Ce que j'essaye d'observer dans cette capacidad de ekphrasis dont tu as parlé, c'est de décrire les gestes de soulèvement. Entonces, por contestar, finalmente, quiero decir que mi trabajo no es un trabajo de filosofía política. Por ejemplo, en el soulèvement no se trata de decir cómo es posible la revolución, cuál es buena, cuál es mala, sino que más bien parte justamente de esto que antes se ha mencionado, de la capacidad de ekphrasis. Yo puedo describir, encontrar y describir esos gestos, ¿no? Donc c'est un souci anthropologique, en fait. Finalmente hay una necesidad, un cuidado antropológico como centro. Has dicho que partes de los objetos, de su materialidad, y eso me hace pensar en la formulación del cineasta Harun Farocki, que decía precisamente que las imágenes se trabajan con las manos, ¿no? Y en ese sentido yo quería apuntar que también con el tiempo el cine ha sido cada vez más importante en tu trabajo, ¿no? No solo Farocki, pienso en Pasolini, en Godard, en Chris Marker, incluso en videoartistas como Steve McQueen o no sé, tengo aquí por ejemplo James Coleman, ¿no? Entonces, esa capacidad relacional del cine, que depende en justa medida del montaje, y el montaje está en el centro de su proyecto intelectual, ¿no? Me hace pensar que el cine no es solo un objeto de interés, sino que sería algo así como una dinámica, ¿no? Y quería preguntarle directamente qué importancia ha tenido el cine en su proyecto intelectual, en su trabajo, en un trabajo que va más allá de la renovación de la historia del arte y de las imágenes y que nos hace pensar en algo así como lo que decía Godard, ¿no? El cine es una forma que piensa, y incluso un pensamiento que genera forma. Por eso, sí, sería una pregunta así muy directa sobre el cine. ¿Traduces tú? Merci de ta question. Alors, d'abord, tu remarques que le cinéma a pris de plus en plus d'importance, mais je te répondrai qu'il en avait autant dès le début. Simplement, voilà, il en avait beaucoup dès le début, d'abord parce que j'ai une expérience très intense de la découverte du cinéma à une époque de ma vie où j'étais en deuil. Et donc le cinéma était la réponse au deuil. Bon, ça c'est un cas particulier. Gracias por la pregunta. Me preguntas por cómo el cine más recientemente se ha convertido en importante para mí. Yo diría que no, que desde el principio el cine ha estado ahí y de hecho de manera muy personal, porque fue una manera de sortir, de salir, de superar un duelo. Es algo con lo que yo me relacioné en un momento de duelo.
Et je crois me souvenir qu'un des premiers textes que j'ai publiés, il y a très très longtemps, c'était un texte sur ce qu'on appelle l'ouverture à l'iris au cinéma. Ouverture à l'iris, on dit ça en cinéma. C'est dans la scène de Vampire de Dreyer. Et donc ça m'intéresse fondamentalement depuis très longtemps. De hecho, uno de los primeros textos que recuerdo haber escrito se refería a eso que llamamos la apertura, eso que llamamos la apertura al iris o del iris en Dreyer. Maintenant, tu as raison, c'est venu un peu tard, et la raison de ça est la suivante. De la même façon qu'il me fallait maîtriser l'outil photographique pour savoir recadrer et ensuite remonter des cycles de fresques, par exemple, de la même façon, je cherchais à maîtriser l'outil de l'image en mouvement. Ça a mis beaucoup de temps. Pero hay algo en lo que tienes razón, del mismo modo en que al principio yo tuve que aprender a manejar el aparato fotográfico, después he ido aprendiendo poco a poco a manejar también el útil de la imagen en movimiento. Dans les années 1980, j'ai collaboré par exemple avec un cinéaste qui est Jean-André Fieschi, qui est celui qui a fait un très beau film sur Pasolini. On avait un projet de film ensemble. J'ai fait quelques films, j'ai essayé, c'est des tentatives comme ça. Et puis, je dois dire que contrairement à un vrai cinéphile, si vous connaissez des cinéphiles, c'est comme les aficionados a los toros. Hein. C'est des gens qui se souviennent de chaque seconde. Bon, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas de mémoire. Donc, je n'ai pu travailler sur le cinéma que lorsque, grâce à l'outil informatique, j'ai pu découper, c'est-à-dire recadrer et remonter. Donc, c'est venu un peu tard. Bueno, yo he colaborado, de hecho, con cineastas en los años 80 y he participado en algunas películas, pero estoy bastante lejos de un cinéfilo que recuerda absolutamente todos los detalles, un poco como los aficionados a los toros. De hecho, hay que decir que mi relación más estrecha con el cine tiene que ver cuando, a partir del aparato informático, yo he podido decouper, cortar y remontar, ¿verdad?, las imágenes en movimiento, trabajar con ellas. Et pour terminer sur ta question, Irène, je dirais premièrement, Farocchi a eu un très grand rôle dans les discussions que j'ai pu avoir sur la question du cinéma. En particulier, chez lui, il y avait deux tables. Une table d'écriture, une table de montage. Et il me disait, à la table de montage, j'écris, et à la table d'écriture, je monte. Et j'étais très sensible à ça, parce que moi aussi, en quelque sorte, j'ai deux tables. Et en fait, on se disait, mais on fait à peu près le même travail, quoi. De hecho, Harun Farocchi, a quien has mencionado al principio de tu pregunta, ha sido muy, muy importante para mí porque Farocchi tenía dos mesas, él tenía una mesa de montaje y una mesa de escritura. Y Farocchi me decía, en la mesa de montaje yo escribo, en la mesa de escritura yo monto. Y esa imagen ha sido muy importante para mí. Et juste pour engager la discussion avec toi, tu sais que j'ai un rapport compliqué avec Godard. Je l'adore, j'ai écrit sur lui, mais en même temps, voilà, je dirais qu'une forme qui pense et une pensée qui prend forme, ce n'est pas Godard, comme d'habitude. Hein, il a toujours pris tout à tout le monde. C'est Goethe. Voilà. Ok, pero para terminar un poco la discusión en relación con tu pregunta, diré que yo tengo una relación conflictiva con Godard, que eso de que el cine es un pensamiento que forma una forma que piensa, parece más Goethe que Godard, ¿no? Que ha tomado todo de todo el mundo. Eso es porque Godard era un montajista, un colajista que cogía cosas de pacto, ¿no? Ha hablado de la abertura
habla de remontar, de una relación con el cine particular en la que no es solo algo que se ve una historia, sino que se trabajan las imágenes que se remontan, ¿no? Y en ese sentido quería seguir con esta cuestión del montaje y como un arte de latir de dos cosas, es decir, vuelvo sobre Godard, como un arte du battement du cœur, ¿no? Es decir, dos cosas que están lejanas en el tiempo y en el espacio se reúnen, ¿no? Pero este montaje, que es también una forma de dialéctica, nunca renuncia al azar. Y eso se ve, por ejemplo, muy bien en el arte de los surrealistas, en este sujeto descentrado del surrealismo, donde nunca se renuncia al azar, ¿no? Y quería preguntarle qué papel juega el azar en tu propia metodología, en tu propio trabajo, y sobre todo a partir de este principio constructivo, ¿no?, de la doble historización, de que dos cosas se encuentran en el tiempo y en el espacio. Y si puede establecer una relación de esa pregunta con esta otra, que es cómo pueden sobrevivir las imágenes en un mundo en el que parece que estamos rodeados de imágenes, en esta iconosfera en la que a veces tenemos la sensación de que ya está todo perdido, ¿no? ¿Cómo unir estas dos preguntas? El azar, la importancia del azar y del montaje, y la recuperación de las imágenes para un trabajo político, etc. D'accord. Azar, c'est le hasard. Le hasard, oui. D'accord. Alors, ta référence au surréalisme est très importante. Elle est très importante pour moi. J'ai beaucoup regardé les surréalistes et comme tu sais, j'ai consacré beaucoup de travail à Georges Bataille, à sa façon de... Voilà. Donc le surréalisme, la constellation surréaliste qui est aussi très importante pour Benjamin, puisque Benjamin dit que c'est le lieu d'une politique poétique. ¿No? De hecho, esto que mencionas del surrealismo es muy importante. Sabes que he dedicado tiempo a estudiar a Bataille y, en general, todo el entorno del surrealismo ha sido muy importante para mí, como lo era explícitamente para Benjamin, que hablaba de una política poética a partir del surrealismo. Alors, puisqu'on est dans une discussion comme ça ouverte, on peut parler. Je voudrais dire que je suis presque toujours dans deux rythmes différents. Querría, como estamos en una discusión abierta, podría decir que estoy casi siempre entre dos ritmos casi diferentes o diferentes. C'est-à-dire que j'ai une idée fixe et une obsession, une méthode, un projet. Voilà, ça met du temps, c'est gros, c'est grand, etc. Bon, ça, c'est le premier rythme. Un primer ritmo donde yo tengo proyectos grandes que toman tiempo, que son como muy consistentes. Oui, la idea fija. La idea fija. Très important. Et puis tout à coup, il y a l'autre rythme, c'est-à-dire ce que tu as appelé le hasard et que moi j'appellerais l'encuentro, la rencontre. Y luego otro ritmo que tiene que ver con lo que has llamado el azar y que yo llamaría el encuentro, la rencontre. Donc, il arrive que tout à coup, on rencontre un objet qui met en question tout ce que tu as pensé avant. Un objet, ça peut être très simple, ça peut être justement un animal comme le phasme, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être... Peu importe, c'est un objet, voilà, qui met en question ta pensée. Esto tiene que ver con lo que antes he dicho, de encontrar simplemente con un objeto nuevo que demanda pensamiento. Voilà. À ce moment-là, il est très intéressant de faire bifurquer l'idée fixe et d'accorder de l'attention à l'encuentro. En este momento es necesario apartar la idea fija y poner la atención en el encuentro. Alors, puisqu'on est ici en terre flamenca, je dirais que je n'avais pas du tout, évidemment, prévu de travailler sur Israël Galvan. J'ai juste je l'ai vu bouger. C'était en 2004, je crois, 2003, 2004.
Et puis, j'ai attendu toute l'année académique pour aller le revoir et juste le regarder, sans lui poser de questions, juste le regarder et puis essayer de faire cette ekphrasis dont tu as parlé, punto. Et juste cette ekphrasis, alors c'est ça qui est important. Alors, pardon, vas-y. De hecho, ahora que, aquí que estoy en tierra flamenca, tengo que decir que yo jamás había imaginado terminar escribiendo sobre Israel Galván, que es un bailador flamenco. Simplemente yo le vi bailar en el año 2004 o en el año 2005 y tuve el impulso de la ekphrasis, de escribir aquello. Era un encuentro. Voilà. Et dans cette simple description, si je suis modestement, par exemple, son art du temple, du templar, je découvre qu'il y a dans le templar une catégorie esthétique que l'esthétique occidentale ignore. Et c'est extraordinaire. De hecho, cuando yo emprendí esa descripción y tuve que describir qué era el temple o el arte de templar, me encontré con una categoría estética a la que la estética occidental en general no había prestado atención. Je vais donner un autre exemple. Voy a poner otro ejemplo. Attendez. Je vais donner un autre exemple de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hay otro ejemplo de esto que os he mostrado. Non, attends, pardon, excusez-moi. Voilà, je vous ai montré ça tout à l'heure. Je ne suis pas resté sur cette image. Mais sur cette image, En esta imagen, c'est un tableau de Simone Antaille. c'est un cuadro de Simón Antaille. Donc, un philosophe part en général de la distinction, par exemple, forme-matière, par exemple. Un filósofo habla, por ejemplo, de la distinción entre forma y materia. De façon plus subtile, si vous lisez un philosophe comme Gilbert Simondon ou Gilles Deleuze, il y a une distinction entre modulation et empreinte. Pero si nos fijamos en pensadores más sutiles como Simondon o como Deleuze, encontramos que hay una de las diferencias, es otra, la diferencia es entre modulación y empreinte, ¿no? Voilà. Y huella. L'empreinte, vous prenez la main, vous mettez du plâtre. En général, on dit qu'une empreinte, c'est mort, c'est quelque chose de lié à la mort, c'est immobile, c'est... Voilà, ça c'est l'empreinte. La huella, pues simplemente es algo que ponéis la mano y se queda ahí, inmóvil, fija, es la muerte. Donc c'est par exemple lorsque Rodin, sur son lit de mort, a fait lui-même une empreinte de sa main. Donc c'est très mort, c'est l'immobilité, c'est la mort. Por ejemplo, Rodin ha hecho él mismo en su lecho de muerte de su propia mano un molde, es la inmovilidad, es la muerte. Et comme exemple de modulation, c'est tout le contraire. Pensez par exemple aux dernières aquarelles de Cézanne. C'est le blanc, la modulation de l'aquarelle, c'est magnifique. Voilà. La modulación es lo contrario. Pensad, por ejemplo, en las últimas acuarelas de Cézanne, es el blanco, es la modulación de ese blanco. Donc cette opposition théorique, elle est très belle et très intéressante, mais si on regarde un tableau de Antaille, esta oposición teórica es muy bella, es muy interesante, pero si vemos el cuadro de Antaille, on découvre que dans la même opération physique, processuelle, technique, qui est le pliage, vemos que en la misma operación procesual, técnica, que es el plegamiento, Antaille produit à la fois de l'empreinte et de la modulation. Antaille produce a la vez huella y modulación. Vous voyez l'empreinte, par exemple, dans cet effet un peu de test de Rorschach, là, comme ça, vous voyez, on sent bien que c'est une empreinte, mais la modulation, regardez les valeurs de bleu, elles sont sans arrêt modulées.
sans arrêt modulés. Il y a des bleus profonds, il y a des bleus légers. Donc, dans le même tableau, il y a à la fois empreinte et modulation. C'est encore mieux que Deleuze. Vemos registros de huellas, pero vemos también una modulación en los azules, leves, más profundos, etc. Al mismo tiempo es huella y modulación, es mejor que Deleuze. Est-ce que je réponds là à la question? Je ne sais plus. Oui, de ce point de vue-là, pienso, tengo da ganas de salir un poco de guión, de sortir un peu du guión de dos cosas, porque es verdad que la rencontre était le centre del surrealisme, el encuentro, le trouvailles, está en el centro del surrealismo y au centre de la mémoire involontaire, chez Proust, es el centro de la memoria involuntaria en Proust, y por tanto en Benjamin, y también tecnológicamente, ¿no? Aussi technologiquement, ¿no? L'enregistrement photographique est toujours là-bas. Bon, pero, bon, je continue. Excuse-moi, la rencontre, c'est le fruit du hasard objectif, mais le fait que tu investis cette rencontre n'a rien de hasardeux. C'est parce que c'est ton désir qui est en jeu dans cette rencontre. ¿D'accord? El encuentro forma parte del azar objetivo, pero el hecho de que tú investigues sobre ese encuentro forma parte de tu deseo, no tiene nada que ver con el azar objetivo. Je continue avec le guión. Hablar, en cualquier caso, como haces al final de tu obra explícitamente, de la potencia política de las imágenes, es asumir que la imagen no es un objeto, que las imágenes son actos, que hacen cosas, ¿verdad? Y en tu caso esto no se puede desvincular de la emoción, de toujours lié a la emoción y del movimiento emoción que de la emoción se sigue, ¿no? Es el paso del duelo al deseo, du deuil au désir, de la Magdalena de la crucifixión de Bertoldo di Giovanni, que has descrito, o en las imágenes del acorazado Potemkin, o en estos dos dibujos de Goya, el portafardos, ¿verdad?, que luego se quita el fardo de encima en un gesto de levantamiento, como Atlas, liberándose de su carga. Es como convertir el sudario, la sábana del sudario, en bandera, es un gesto de levantamiento. No sé, je ne sais pas cómo formular exactamente este giro, ¿no? Es decir, de la imagen como gesto de levantamiento, pero creo que tiene que ver con lo que llamas tomar posición de las imágenes. De manera que te pregunto de forma directa, ¿en qué consiste que las imágenes tomen posición? Tu as souligné le vecteur de l'émotion, donc tu as parlé de Bertoldo di Giovanni, je le montre comme ça, on sait de quoi on parle. C'est un élève de Donatello. Un discípulo de Donatello. Donc, je dirais, pour aller très vite, hein, que l'intérêt pour l'image, le mot image, c'est un mot dont Merleau-Ponty a dit que c'est un mot malfamé. Tu comprends ça? Malfamé, c'est un mot. La palabra imagen es una palabra de la que Merleau-Ponty dijo que tenía mala fama, malfamé. Oui, chez les philosophes en général, en particulier moi quand j'ai fait mes études dans le contexte de l'école des hautes études en sciences sociales, qui était un lieu très structuraliste. Donc, il ne fallait jamais dire image, il fallait dire dispositif, tableau, etc. Mais image était absolument rejetée. Donc, entre los filósofos en general, o cuando yo me formaba en la Escuela de Altos Estudios, no se debía decir imagen, se debía decir dispositivo o cuadro o algo parecido en un entorno estructuralista, pero jamás imagen. Alors, moi, je suis revenu à ce mot parce qu'il a une histoire considérable, il a une histoire magnifique, notamment liée à la question de l'incarnation dans l'art chrétien, par exemple, mais il a une très grande histoire aussi
Quand Benjamin dit image dialectique, c'est le mot Bild, c'est le mot image, donc il faut prendre ça au sérieux. Pero, sin embargo, tenemos una gran tradición de pensamiento sobre las imágenes, por ejemplo, en el tema de la encarnación en el mundo cristiano, o cuando Benjamin habla de imágenes dialécticas, y hay que tomarse eso en serio. Alors, le mot émotion, c'est pareil. Y con la palabra emoción ocurre lo mismo. Voilà. Dans la critique d'art contemporaine, qui est une critique d'art souvent radicale et que je pourrais quelquefois qualifier de pseudo-radicale, on produit une critique virulente de l'émotion. Barthes a produit une critique de l'émotion tout en gardant son émotion pour lui tout seul. Ocurre, por ejemplo, que es constante la crítica a la emoción. Roland Barthes, por ejemplo, ha criticado la emoción, pero guardando la emoción solo para él. Et moi, je pense que je sais bien que l'émotion est devenue aujourd'hui dans notre société une marchandise. Il y a une valeur marchande de l'émotion. L'émotion devient une sorte de fétiche de la marchandise spectaculaire, on le sait très bien. Bon, mais, pardon. Y yo sé muy bien que en nuestro mundo la emoción se ha mercantilizado, se ha convertido en una especie de fetiche de la mercantilización. Pero ce n'est pas parce que l'ennemi politique utilise quelque chose de magnifique, ton corps, tes émotions, tes images, tes désirs, tout ça est en quelque sorte mis dans un sac par le capitalisme régnant. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là sont utilisées qu'il faut les abandonner à ton ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pero el hecho de que en nuestro el capitalismo hegemónico actual, las imágenes, los deseos, tus emociones sean todos metidos en un saco y utilizados, no quiere decir que abandonemos pensar sobre ellos o que los abandonemos como tales. Donc ça vaut pour le mot image, ça vaut pour le mot émotion. Voilà. En quoi les images prennent position? Alors, très simplement, il y a un niveau structural qui est qu'une image fait partie d'une constellation, toujours. ¿Cómo las imágenes en este contexto toman posición? En primer lugar, hay una razón estructural. Las imágenes siempre forman parte de una constelación. Sa place dans une constellation montre qu'elle prend position. Su lugar en una constelación muestran una proposición. ¿Proposición? Non, sa place dans une constellation montre qu'elle prend position. Muestra que ellas toman posición. Su lugar en una constelación muestra que ellas toman posición. Mais par exemple, l'image qu'on a là sous les yeux, la imagen que vemos, il y a un montage. Dans cette image, il y a un montage. En esta imagen hay un montaje. Un iconographe vous dira, oui, c'est Madeleine qui pleure au pied de la croix du Christ. Okay. Un iconógrafo nos diría, sí, es la Magdalena que llora a los pies de la cruz, etc. En fait, c'est un montage parce que il y a, dans l'image que vous voyez là, il y a les pieds du crucifié, il y a les pieds du Christ qui meurt sur la croix, d'accord, premièrement. Juste en dessous, il y a le geste, un geste de deuil juif, qui est de s'arracher les cheveux. De hecho, si vemos, aquí hay un montaje, vemos arriba los pies del crucificado, más abajo hay un gesto típicamente de dolor judío, que es el de arrancarse los cabellos. Et en dessous, il y a un corps de femme vêtu d'un voile, mais qui dévoile sa nudité. Donc, dans ce même détail de ce bas-relief, vous avez chrétiens, juifs et païens. Y debajo tenemos una figura femenina que está vestida con un vestido, con pliegues paganos. En la misma imagen tenemos algo cristiano, algo judío y algo pagano.
ce montage, c'est ça la prise de position des artistes comme Donatello ou son élève Bertoldo Di Giovanni. Este montaje es la toma de posición de artistas como Donatello o su discípulo Bertoldo Di Giovanni. C'est de créer une nouvelle configuration due à ce montage. Donc, la prise de position, elle a des effets au-delà de la structure. Elle a des effets pratiquement, je dirais, idéologiques, politiques, fantasmatiques, culturels. Esta es la manera de tomar posición a partir de ese montaje y eso va más allá de ese montaje, más allá de la organización estructural, tiene un efecto político, fantasmático. Ça va? J'ai répondu à ta question à peu près? Oui. En fait, recientemente, tú has discutido con Rancière, el filósofo Rancière, sobre este asunto de la toma de posición de las imágenes. Y en esa discusión sobrevuela siempre la relación entre imágenes y palabras. A Rancière le reprochas que considera que las imágenes son una mera tautología, como si solo el lenguaje verbal pudiese articular una verdadera dialéctica. Frente a ello, tú reivindicas la práctica de leer lo que nunca ha estado escrito, ¿verdad? De leer esas complejidades o implejidades, como las llamas, que son a la vez obras, que son las obras visuales y que poseen una dimensión a la vez material y psíquica, semiótica y fenomenológica, y donde imagen y emoción son inseparables, son el medio la una de la otra, ¿verdad? Muy sencillamente, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad?, dar cuenta de esta implejidad y con ella de la articulación entre imágenes y palabras, ¿verdad? Es imposible si no se pone en movimiento esta implejidad a partir de un trabajo de la imaginación. ¿Cuál es el rol de la imaginación, en este sentido, la investigación histórica o, quizá mejor dicho, antropológica? Dans ce contexte de discussion avec Rancière. Quiero poner una imagen. Ça, c'est un détail d'ailleurs d'un dessin de Hugo. Peut-être je vais vous montrer le... Un detalle de un dibujo de Víctor Hugo. Je vais vous montrer le dessin entier si je l'ai là. Voilà, il est là. Aquí está el conjunto. Alors, Rancière. Bueno, Rancière. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de sa philosophie. Il m'a en quelque sorte aidé justement à élaborer ce rapport entre esthétique et politique, c'est clair. Bueno, yo he aprendido mucho de Rancière, claramente, y de él he aprendido el rapport, la relación entre estética y política tal como él la plantea. En particulier, sa notion de partage du sensible est pour moi cruciale, très importante. En particular, su noción de división de lo sensible, de partage du sensible, es para mí crucial, importantísima. Je ne sais pas comment vous traduisez partage, parce qu'en français, partage, ça veut dire à la fois la séparation en plusieurs parts et en même temps mettre en commun les choses. C'est un mot magnifique. Es difícil traducir partage, de hecho yo la he traducido por división antes, porque en francés partage implica separación y al mismo tiempo algo que se comparte, que se partage. Compartir. Voilà, moi je préfère compartir. Ok. Et ça a été le début de très belles discussions avec lui. Alors,
c'est comme Agamben, mais c'est plus facile avec Rancière qu'avec Agamben. Je dirais qu'il y a 3 points sur lesquels je discute avec Rancière, c'est-à-dire contradictoirement. Il y a trois points. Entonces, yo he tenido una discusión muy rica con Rancière, como con Agamben, aunque es más fácil la discusión con Rancière que con Agamben, y sobre todo se ha centrado en 3 puntos. Le premier point, c'est la question du romantisme. El primero es la cuestión del romanticismo. C'est pour ça que je vous montre un dessin de Victor Hugo. J'ai trouvé extraordinaire que Hugo puisse comparer une manifestation politique à une grande vague ou à un phénomène de météorologie, voilà. Que dans un deuxième temps, il puisse comparer une vague a un acte sexuel, par exemple. Es por eso que he puesto la imagen de Hugo. Es muy interesante que Hugo pueda en un primer momento comparar una gran ola con un movimiento político y después hacerlo con un movimiento sexual. Moi, ce que je soutiens, c'est que ces comparaisons qui utilisent donc la faculté de l'imagination pour faire ce type de comparaison, c'est à la fois poétiquement libre et morphologiquement précis. C'est morphologique. Esa comparación que necesita de la imaginación es al mismo tiempo políticamente libre y morfológicamente precisa. Je considère que le romantisme est un moment capital de l'histoire occidentale dans la mesure où à la fois il ouvre l'imagination et où il est sensible aux morphologies, c'est-à-dire qu'il est l'ancêtre du structuralisme. Creo, de hecho, que el romanticismo es algo central en la cultura occidental porque al mismo tiempo abre la imaginación, pero está preocupado por la morfología. De alguna manera es el padre del estructuralismo. Alors Rancière, lui, pas du tout. Rancière, il n'aime pas du tout Victor Hugo, il n'aime pas du tout, au fond, il n'aime pas Baudelaire non plus, il aime Flaubert, c'est-à-dire qu'il oppose romantisme au réalisme, et il défend le réalisme. Y Rancière detesta el romanticismo, tampoco quiere mucho a Baudelaire, y él defiende a Flaubert, él es un defensor del realismo frente al romanticismo. Ça, c'est l'esthétique de Rancière. Alors, c'est le premier point. Es el primer punto. Le deuxième point, c'est Benjamin. El segundo punto es Benjamin. Du coup, dans un texte très intéressant, Rancière fait une analyse de Baudelaire de façon violemment anti-benjaminienne. Il est contre Benjamin. Él ha escrito textos violentamente anti-benjaminianos, contra Benjamin. Voilà, mais c'est cohérent, puisque Benjamin est un penseur qui a revendiqué, dans sa jeunesse en tout cas, d'être romantique. Y es interesante porque Benjamin es un escritor que ha reivindicado en su juventud, sobre todo, ser un romántico. Donc moi, je serais plutôt un défenseur du point de vue benjaminien et un grand admirateur de la poésie de Baudelaire. Voilà le deuxième point. Y yo estoy muy interesado, como es evidente, en Benjamin, y soy un gran admirador de la poesía de Baudelaire. O sea que está voilà. Claro. Le troisième point, tercer punto, c'est la phénoménologie et je dirais aussi la psychanalyse d'une certaine façon. Es la fenomenología y yo diría el psicoanálisis de un cierto modo, de una cierta manera. Ce que j'essaye de discuter avec Rancière, c'est de lui dire ceci. Vous avez introduit cette idée du partage du sensible. Magnifique. Eso que yo quiero discutir con Rancière es decirle, bien, has introducido la idea del partage du sensible. Bien. En tant que penseur politique, vous avez élaboré de façon magnifique l'idée du partage. En tanto que, pensador político, has elaborado de un modo magnífico esa idea de partage, ¿no? De división compartida a la vez, ¿no?
notamment dans tous ces travaux sur les relations entre le maître et l'élève, tous ces travaux, ce livre magnifique qui s'appelle Le maître ignorant, enfin, bon, qu'est-ce qu'une pédagogie, qu'est-ce qu'un partage? Sobre todo, su trabajo sobre la pedagogía en el maestro ignorante, que es la pedagogía, que es compartir. Et ma question, c'est de lui dire, mais je lui ai posé en public, bien sûr, souvent la question, et en privé, je dis, et alors, qu'est-ce que vous faites du sensible? Pero la cuestión que yo le he puesto en público y en privado es, bien, pero ¿qué es lo que haces de lo sensible? ¿Cómo entiendes lo sensible? Car, comme beaucoup de philosophes, il a tendance à, en quelque sorte, à réduire la dimension du sensible à quelque chose qui se résout dans l'intelligible, punto final. Y, por decirlo claramente, como muchos filósofos, tiende a reducir lo sensible a aquello que es inteligible, punto final. Et d'un point de vue d'histoire de la philosophie française, la question c'est, vous, Jacques Rancière, vous avez participé à Socialisme ou Barbarie, le groupe d'extrême gauche des années 50-60. Y desde el punto de vista del pensamiento francés, decirle, tú, Jacques Rancière, has participado en el grupo Socialismo o Barbarie, un grupo de filósofos de extrema izquierda de pensamiento francés. Donc, vous avez travaillé avec Claude Lefort. Por tanto, habéis trabajado con Claude Lefort. Et donc, vous devriez savoir beaucoup de choses sur Maurice Merleau-Ponty. Y, por tanto, deberías saber muchas cosas sobre Maurice Merleau-Ponty. Et il n'y a pas une trace de Merleau-Ponty dans votre travail. Pero no hay ni una sola huella de Merleau-Ponty en su trabajo. C'est-à-dire, il n'y a pas une trace de la philosophie du sensible élaborée mieux que beaucoup d'autres par Merleau-Ponty. Por tanto, no hay ni una huella de la filosofía de lo sensible elaborada mejor que por ningún otro por Merleau-Ponty. Voilà les 3 points. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est des 3 points de discussion. Encore une fois, ce ne sont pas des points comment dire. Chaque livre de Rancière, pour moi, je le lis de près, c'est inestimable, c'est très important. Estos son, por tanto, los 3 puntos, lo cual no quiere decir que yo no lea cada nuevo libro de Rancière como algo impagable. ¿Ça va comme réponse? En relación a otro debate y también en relación con ese común del que habla Rancière en casi todos sus libros, la verdad es que tú empleas con frecuencia la palabra pueblo, ¿no? En cierta medida has rescatado esta palabra del pasado y con ello has podido examinar la forma cómo los pueblos han sido representados, cómo los pueblos toman figuras, incluso cómo los pueblos son oscurecidos, ¿no?, por las imágenes. Otros autores se han decantado por otras formas, por otros términos, quizá no tan cargados semánticamente, ¿no? Otros autores hablan de minoría, de clase, de cuerpo colectivo, de colectivo, etcétera, ¿no? Pero tú te mantienes firme hablando de pueblo y haciéndolo normalmente en plural, ¿no? Pueblos. Quiero preguntarte por qué exactamente, por qué esta decisión y si es una estrategia de contraataque frente a aquellos que resucitan la palabra pueblo en clave nacionalista, en clave populista, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, en buena medida en su obra hay la coexistencia de distintos pueblos, ¿no? Merci de cette question. Oui, c'est une contre-attaque, oui, tu as raison. Gracias por la pregunta. Sí, tienes razón, es un contraataque. Alors, il en est du mot peuple comme des autres mots dont j'ai parlé, émotion, image, sensible. C'est des mots qu'il ne faut pas abandonner à l'adversaire. Il faut les reprendre. Con la palabra pueblo ocurre como con la palabra imagen o como con la palabra emoción, no se pueden dejar en manos del enemigo. Alors, il y a une opération concernant la théorie politique qui m'a beaucoup influencé, qui est très simple, c'est la position de Hannah Arendt. Hay una posición que, desde el punto de vista del pensamiento político, que me ha influenciado muchísimo, que es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt prétend
faire une théorie du politique qui se distingue de toute philosophie politique. Tiens, Ella pretende hacer una teoría de lo político que se distancia de toda filosofía política. ça a l'air étrange, mais en fait c'est très simple. Elle dit la chose suivante. Dès qu'on considère philosophiquement l'homme en général, l'humanité en général, et qu'on essaye d'élaborer une politique, on est perdu. En realidad parece extraño, pero es muy simple. Ella dice, cuando hablamos del hombre así en general e intentamos desarrollar una filosofía política a partir de esa idea, todo está perdido. Et elle dit, il suffit tout simplement de dire que la politique est le domaine des hommes, au pluriel. Ella dice que la política es el dominio de los hombres, en plural. Je pense qu'il faut faire ça sans arrêt. Et même, je regrette d'avoir écrit un livre qui s'intitulait Devant le temps, parce que j'aurais dû dire Devant les temps. Creo que hay que hacer esto siempre. Y de hecho, yo me arrepiento de haber escrito un libro que se titula Ante el tiempo y no ante los tiempos. Il faut tout mettre au pluriel. Hay que ponerlo todo en plural. Chacun est pluriel. Alors, si chacun est pluriel, qu'en est-il d'une assemblée comme ici, d'une population comme la population andalouse, puis espagnole, puis européenne, puis... La pluralité est absolument l'éthique d'une vision politique des choses. C'est l'éthique de l'attitude. Dès qu'on généralise, c'est très, très dangereux. Si todos nosotros, cada uno de nosotros somos plurales, evidentemente si empezamos a fijarnos en constelación de Andalucía, España, Europa, evidentemente no podemos pensar de otro modo que en plural. J'ai un problème évident. Enfin, bon, la question du populisme, elle est très compliquée puisqu'il y a des théories populistes de gauche, etc., etc. Mais en tout cas, par rapport à ta question, Irène, c'est bien évidemment une contre-attaque par rapport à la tendance nationaliste qui nous entoure de partout. Voilà. Evidentemente, lo del populismo es una cuestión muy complicada y además populismos de izquierdas, pero por responder directamente a tu pregunta, Irene, te quiero decir que efectivamente es un contraataque contra la tendencia nacionalista que nos envuelve, ¿verdad? Et je veux dire par nationaliste, le resserrement identitaire. Nous ne sommes pas une identité, personne, ça n'existe pas. En tout cas, moi... cerrarse en identidades es muy peligroso, ¿no? Nadie existe claramente en una identidad. Sí, en relación también con esta cuestión de los populismos o de estos momentos históricos, digamos, que nos recuerdan a lo que está pasando, ¿no? Quería preguntarle, porque en algún lugar ha dicho, y cito, las imágenes se vuelven preciosas para el saber histórico a partir del momento en el que se ponen en perspectiva en unos montajes de inteligibilidad. Entonces, desde este punto de vista, lo que usted llama doble historización, yo me pregunto qué hay en el momento actual, qué hay en nuestro presente que nos lleva a la reformulación o al cuestionamiento de la temporalidad que hicieron personajes como Benjamin, como Barbour, como Bloch, como Carl Einstein, ¿no? Es decir, ¿qué hay en nuestra realidad para que de alguna forma tengamos que... Hay algo en el pensamiento de los años 30 que nos sirve? Alors, les années 30 sont les années où, d'un côté, le fascisme s'impose en Europe. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est c'est le développement du fascisme. Et entre une époque et une autre, il ne faut pas faire de confusion, mais en même temps, aujourd'hui, il y a un développement d'une nouvelle forme de fascisme qui est absolument évidente. Donc, la première chose,
c'est de prendre exemple sur des gens géniaux. Oui, pardon. Es cierto, aunque no podemos poner en un mismo nivel nunca dos épocas o confundir dos épocas, que es cierto que ahora hay un desarrollo nuevo del fascismo como ocurrió en aquellos años y que lo primero que hay que hacer es tomar ejemplo de las grandes mentes de aquellos años. Et ces gens dont voilà, Benjamin, Karl Einstein, Ernst Bloch, d'autres encore bien sûr, Adorno aussi, tous ces gens, ils ont répondu comme ils pouvaient, c'est-à-dire ils étaient en exil, ils étaient menacés, ils ont répondu par une nouvelle philosophie du temps historique. Ellos, Benjamin, Warburg, incluso Adorno, ellos han respondido como ellos pudieron y respondieron con una nueva filosofía del tiempo histórico. Et ce qui est absolument extraordinaire dans cette nouvelle philosophie du temps historique, qui me semble beaucoup plus pertinente que celle de Heidegger, par exemple. Il y a l'opposition à faire entre Benjamin et Heidegger sur ce plan. Mais bon, c'est qu'ils mettaient l'image au centre de leur notion de temps, comme ils mettaient le temps au centre de leur notion d'image. Y había, por supuesto, esa noción de tiempo que es para mí mucho más interesante que la de Heidegger. Ya sabéis que habría que distinguir la oposición de Benjamin. Heidegger tiene la particularidad de que ha introducido el tiempo en su noción de imagen y ha introducido las imágenes en su noción de tiempo. ¿Ça te suffit ou tu veux... ¿Ça va? Bueno, creo que para terminar, pues luego si alguien quiere preguntar algo, porque esa petición de George, que haya un turno de palabra, hay que decirlo, pues una cosa que creo que es pertinente aquí, cuando en Soulèvement, en Insurrecciones, ¿no? Esta exposición más sobre política, el centro sin duda es la puissance, la potencia del deseo. Es aquello que no se puede detener, a lo que no se pueden poner muros. En esa exposición hay un referente claro, que es el tema de los refugiados, pero en realidad esta idea de sortir du cadre, de salir del marco, de alguna manera está siempre presente cuando hablas de la emoción. Recuerdo el gesto convulsivo de las histéricas, por empezar con Charcot, o los niños fotografiados por Darwin, ¿verdad? Este niño que está atrapado y quiere salir en ese gesto contradictorio de la emoción. Y incluso en Soulèvement casi que entonas esta especie de lamento un poco lampedusiano de es como meter dentro de un museo algo que es una renovación, un gesto que se renueva constantemente. Digo lampedusiano por lo que Lampedusa dijo de Stendhal, ¿no? Es decir, que Stendhal había sido capaz de meter de encerrar una noche de amor en un punto y coma. Es decir, es imposible ponerle un punto, es algo que necesariamente tiene un dehors, tiene una fuera. Y como aquí estamos en una facultad y con estudiantes de una facultad, esto es una institución, pues yo querría que hablaras un poco al hilo de esto, porque evidentemente hay una tensión de tu relación con esos cadres, con esos marcos institucionales con los que te has desarrollado, tanto formativamente como después en tu trabajo como profesor, y como por supuesto la institución del museo, que reclama un tipo de pensamiento distinto y que tiene, ¿verdad?, y que es quizá una representación en sí misma, un cadre en sí mismo del que es difícil salir. Alors, punto y coma, c'est quoi coma? Point virgule. Alors la réponse, c'est que une exposition, ce n'est ni un point, ni une virgule, ni un point virgule. La respuesta, si je peux ajouter, frustrante pour moi, c'est que una exposición no es nunca ni un punto, ni una coma, ni un punto y coma. Une exposition, c'est une constellation, et je dirais même une constellation hypothétique. Je dis vas-y, traduis. Sí, la exposición es una constelación y querría añadir una constelación hipotética. C'est la raison pour laquelle, concernant l'exposition Soulèvement,
c'est une exposition qui montrait son caractère hypothétique parce qu'elle se modifiait à chaque fois qu'elle allait dans un nouveau lieu. De hecho, la exposición Soulèvement mostraba su carácter hipotético porque ella ha cambiado cada vez que cambiaba de lugar de exposición. Et je dis constellation parce que dans la nuit, il y a 1000 étoiles comme ça, et puis ça change avec le temps. Bon, voilà, donc croire qu'on immobilise un soulèvement parce que on a mis un livre d'extrême gauche sous une vitrine, comme on me l'a reproché. Voilà. Hablo de constelación porque por la noche en el firmamento hay un montón de estrellas que se mueven, que cambian con el tiempo, ¿no? Pensar que fijamos, ¿no?, o atamos una sublevación porque metemos un libro de extrema izquierda en una vitrina. Oui, alors donc ça c'est, je parle d'un exemple très précis. Hablo de un ejemplo muy preciso. Le groupe du Comité Invisible m'a reproché d'avoir mis leur production sous une vitrine. El grupo Comité Invisible me ha reprochado incluir su producción en una vitrina, en un museo. Alors, ce reproche, je l'attendais, je savais très bien que j'aurais ce reproche, mais ce reproche, il relève d'une naïveté. Y yo esperaba este reproche, pero creo que ese reproche muestra ingenuidad. Et je commence à avoir l'habitude de cette naïveté. Y empiezo a estar acostumbrado a esa ingenuidad. Parce que cette naïveté, c'était déjà celle de Claude Lanzmann quand il me reprochait de travailler sur 4 images d'Auschwitz, des documents. C'est la... Sí, pero es que no he entendido bien. Ah, d'accord. Je peux répéter. Le ha vuelto a ocurrir cuando trabajaba sobre algunas imágenes. Klaus Lanzmann le ha hecho algunos reproches por trabajar con imágenes de la Shoah. La naïveté, c'est de croire que quand on produit une image ou quand on met quelque chose sous une vitrine ou quand on l'accroche au mur, c'est un résultat. Ça, c'est une naïveté. La ingenuidad está en creer que cuando ponemos una imagen en un muro, la reproducimos, esto es el resultado. Eso es ingenuo, creer que esto es el resultado. Une image n'est jamais un résultat. Un mot n'est jamais un résultat. Una imagen nunca es un resultado. Una palabra nunca es un resultado. Donc ça veut dire qu'un mot ou une image ne saisiront jamais totalement une chose. Il n'y a pas de... Ceux qui croient ça, c'est... les gens superstitieux avec les images. Eso quiere decir que las imágenes o las palabras nunca serán cosas. Quienes creen eso son personas supersticiosas en relación con las imágenes. Les gens qui ont le plus peur des images sont des gens qui deviennent iconoclastes. Las personas que tienen más miedo de las imágenes son las que se convierten en iconoclastas. Ils veulent détruire les images parce qu'ils accordent trop de pouvoir aux images. Simplemente quieren destruirlas porque les conceden demasiado poder. Je reviens à Agamben. C'est le point aussi de désaccord avec Agamben, c'est que il a adopté la théorie apocalyptique de Guy Debord, la société du spectacle. Yo vuelvo sobre Agamben porque Agamben ha adoptado la teoría apocalíptica de Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo. Et c'est pourquoi il a développé une politique de ce qu'il appelle la destitution, le pouvoir destituant. Y es por eso por lo que él ha desarrollado una política de lo que él llama la destitución, el poder de destitución. Et que pour lui, la seule puissance véridique, c'est la puissance de ne pas. C'est comme il dit comme ça. Y para él la única potencia reivindicativa es la potencia del NEPA, del no se puede. El poder de non hacer. De non hacer. Okay. Voilà. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que la puissance, c'est la puissance de faire, mais autrement. Yo pienso completamente lo contrario. Creo que la puissance, la potencia es la potencia de hacer, pero de hacer de otro modo. On perd beaucoup de temps à dire que le monde, c'est une catastrophe, que le monde, c'est le pouvoir intégral,
qu'il faut destituer le monde, que tout est mauvais. On perd beaucoup de temps à faire ça. Perdemos mucho tiempo diciendo que el mundo es catastrófico, que el mundo es un desastre integral, que hace falta destituir el mundo. On sait que le monde est catastrophique. Sabemos que el mundo es catastrófico. Mais donc, ne perdons pas de temps à le dire à l'infini. Cherchons les failles pour faire autrement, à hacer de otra manera. Es decir, sabemos que el mundo es catastrófico, pero no tenemos que pasarnos la vida reproduciendo esto hasta el infinito. Habrá que buscar las fallas, los intersticios donde poder hacer las cosas de otra manera. A la universidad aussi, j'espère. Oui, oui. A la universidad también. Et on demande aux gens des questions. Oui, bon, si alguien quiere preguntar algo, por favor, creo que Azucena por alusiones. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Muchas gracias por su conferencia de hoy. A mí me cuesta trabajo seguirle cuando habla de lo imaginario y de lo simbólico, pero no nombra lo real. ¿Qué es lo real para usted? Y para usted, ¿qué es la vida? Lo real de la vida. Non, alors, je réponds ironiquement parce que votre question, je ne peux pas y répondre. C'est-à-dire, voilà, votre question suppose qu'un philosophe peut dire des choses générales. No creo que pueda responder bien a su pregunta porque su pregunta supone que un filósofo puede decir las cosas en general. Et moi, je pense exactement le contraire. Y yo pienso exactamente lo contrario. Je pense que, alors ça vient en particulier de Bergson et ça a été repris par Gilles Deleuze. C'est l'idée que la philosophie ne doit pas être générale, mais être précise. Esto es una idea de Bergson que ha sido retomada por Gilles Deleuze y que dice que la filosofía no debe ser general, sino ser precisa. Alors vous me posez la question du réel. Voilà. Pero Donc, usted me pregunta por lo real. je ne peux pas répondre en général, mais par exemple, je peux décrire comment Israël Galban, dans son spectacle qui s'appelle L'Oréal, je peux décrire le réel de sa danse, je peux décrire un geste. Yo no puedo responderle hablando de lo real en general, pero sí puedo contarle cómo al describir un espectáculo de danza de Israel Galban, que se titula justamente Lo Real, aparece un real concreto en esos gestos, en esa danza. Tout à l'heure, en vous montrant le tableau bleu, là, abstrait, j'ai parlé des pliages, j'ai approché le réel de ce tableau. Cuando hemos visto este cuadro abstracto y he hablado de los pliegues, yo he intentado aproximarme de lo real de ese cuadro. Par ailleurs, ayant été lacanien, más allá, oui, j'ai été lacanien. Más allá de eso, yo he sido lacaniano. Et je tiens toujours avec Lacan le fait que imaginaire, symbolique et réel sont noués par un nœud borroméen qui fait qu'on ne peut les séparer que si on détruit tout. Y en ese sentido sigo siendo lacaniano cuando Lacan dice que imaginario, simbólico y real están anudados por un nudo borromeo y no los podemos separar del todo. Par ailleurs, étant un lecteur de Georges Bataille, je dirais, mais ça c'est Lacan qui l'a repris à Bataille, que le réel c'est l'impossible. Además, siendo un lector de Bataille, y es de Bataille de donde lo ha tomado Lacan, pues diré que lo real es un imposible. Mais on n'est pas très avancé en disant ça. Hein? Pero no hemos avanzado mucho diciendo eso. Bien, bueno, yo quería dar las gracias por la conferencia y al equipo de Canal por darnos la oportunidad de escuchar a Didi Huberman, porque me parece una oportunidad extraordinaria de acercarse a una figura que hoy día es fundamental. Hablando de Israel Galban, de lo real y de flamenco,
Hay un episodio muy interesante sobre el que usted ha publicado un texto, que es la visita de Rocío Márquez a la mina de Santa Cruz del Sil, en León. La visita de Rocío Márquez a la mina. Ah, c'est une question sur Oui, Rocío Márquez. sí. J'ai pas bien entendu. Oui. Y quería, hablando también o pensando en la imagen, en la manipulación de la imagen y en ese episodio, hasta qué punto la idea de ficción convive con esta manipulación de la imagen. Cuando creamos una imagen a partir de otra imagen, cuando manipulamos una imagen, estamos ficcionando esa imagen y hasta qué punto esa ficción puede ser fake, puede ser real, puede no ser real, puede ser una mentira, al fin y al cabo. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris ta question. El episodio de Rocío Márquez C'est en la une mina manipulation? es una manipulación, puesto que la minera es Oui. un cante flamenco que se entiende como que se cantaba en la mina, y la propia Rocío Márquez afirma que era casi imposible cantar en la mina. Entonces es un episodio que es falso, es una ficción. Ils disent que c'est une fiction parce que la minera était connue pour être un palo que se chantait dans les mines, mais Rocío Márquez elle-même a dit que c'est impossible de chanter dans la mine. Donc elle n'a pas chanté dans la mine. Oui, non, elle a chanté, mais elle a pensé que c'était impossible de chanter dans la mine elle-même, parce qu'il n'y a même de l'oxygène suffisant pour chanter. Tu veux dire que la scène où on la voit chanter avec les mineurs, ce n'est pas dans la mine? Je pense qu'il veut dire que la scène, c'est une fictionnalisation parce que c'est quelque chose de créé déjà. Créer une tradition qui n'existe pas sur... Okay, quelque chose comme ça. Je comprends pas. La escena Oui. es real, estamos viendo a Rocío cantar. La scène est réelle, elle chante. Oui. Elle Ok. chante. Est-ce Claro. qu'elle chante dans la mine? Oui. Oui. elle chante dans la- Ok. Mais, Mais, pero, oui, on dit que dans l'histoire du flamenco, oui, la minera, oui. elle était chantée toujours par les mineurs. Oui. Donc, il était impossible pour les mineurs chanter dans la mine. Ah, Donc, la d'accord. minera, elle était elle-même une fiction, elle n'est pas réelle. Je ne comprends pas pourquoi tu appelles ça une manipulation. Ou alors, manipulation veut dire un déplacement de la réalité, ce qui est le cas de tous les signes du monde. No entiendo por qué lo llamas manipulación cuando quizá estamos hablando de un desplazamiento de la realidad, que es el caso de todos los signos del mundo. Lo llamamos manipulación cuando entendemos que la minera es observada como un cante de mineros, como un cante generado por mineros durante el trabajo en la mina. D'accord, ok. Ce que tu veux dire, c'est que les mineurs ne chantent pas dans la mine, ok. Ça n'empêche pas qu'il y a un style de cante qui est dédié aux mineurs, même s'il n'est pas chanté par les mineurs eux-mêmes. On est d'accord? Sí, pero en la historia del flamenco se ha defendido que era un cante de trabajo. Oui, d'accord. Il y a des mythes, on est d'accord. Par exemple, fait. on m'a parlé d'un livre récent sur le duende, où on accentue le côté mythique du duende. Je pense que c'est très important d'être précis philologiquement, donc par exemple de dire, ok, les mineurs ne chantaient pas des mineras. Ok, très bien. Mais il faut prendre les mythes au sérieux. Lévi-Strauss dit que le mythe, c'est une forme de connaissance. Donc, il ne faut absolument pas rejeter quelque chose parce qu'il y a une dimension mythique. Il ne faut pas. Hay que ser preciso filológicamente, Estoy de decir lo que acuerdo. tú has dicho, los mineros no cantan en las minas, pero no despreciar lo mítico, que es una forma de conocimiento cuando aparece. No estoy de acuerdo. La noción mítica viene de una monetización del trabajo. O sea, no sé si en la invención de la minera hay una intención de
un cantador que se dirige al bar, que canta para los mineros y que les hace creer que ellos cantaban en la mina. O sea, esa es una ficción que miente sobre el origen de un cante. Es una ficción, es una manipulación. Mais manipulation, ça veut dire qu'on utilise ses mains pour transformer quelque chose. Tu es d'accord? Donc je dirais que toutes les images sont des manipulations. Toutes. Mais il faut prendre la manipulation comme un geste et non pas comme une erreur. Toi, tu penses que c'est une erreur, que c'est faux, que c'est une illusion. No, hay que ser consciente de qué es manipulación. Oui. Usted ha hablado de la ficción, de qué es historia, qué Oui. es ficción y diferenciar los procesos. D'accord. Mais même si tu accuses, parce que tu as dit monétisation, tu as bien dit ça. En Oui, el caso de la minera, sí. c'est une accusation très grave, d'une certaine façon, mais en même temps, il n'y a rien de plus normal. Je veux dire, on pourrait reprocher à Primo Levi d'avoir monétisé son témoignage sur Auschwitz, parce qu'il a fait un livre et il a vendu son livre, mais c'est une accusation stupide. Payer un chanteur, je ne vois pas le problème. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut intégrer ces manipulations dont tu parles, il faut les intégrer dans une histoire sans pour autant dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Creo que esa manipulación de la que hablas hay que integrarla en una historia sin distinguir en esto es verdadero o esto es falso. La acusación de monetización, que es muy grave, es sin embargo, por otra parte, un poco absurda. Podríamos reprochar a Primo Levi haber monetizado su testimonio sobre el campo de concentración. J'ai eu récemment une discussion avec Pedro G. Romero rapidement sur le problème du duende. Donc, je n'ai pas lu ce fameux livre-là qui vient de paraître. Il dit le duende, grosso modo, c'est une invention de García Lorca. En un libro que acaba de aparecer sobre el duende, se sostiene que el duende es una invención de García Lorca. Donc, l'idée, c'est que le duende, c'est une invention moderne et que ça n'a rien de cette chose hyper ancienne que suggère le mot. On est d'accord. Que es una invención moderna y no tiene nada de eso súper antiguo, muy antiguo que sugiere la palabra. Et je pense que tu dois être d'accord avec ça aussi. Y creo que estás de acuerdo Ok. con eso. Mais pour moi, ça n'enlève absolument pas le fait que ce que García Lorca exprime en 1930, ou je ne sais plus quelle année, est une chose, je dirais, extrêmement ancienne. Ce qu'il dit aujourd'hui est une chose ancienne. Ce n'est pas parce que c'est une élaboration de 1930 que c'est une chose moderne. Pero no por el hecho, creo, no por el hecho de ser una elaboración moderna, lo que está haciendo Lorca no está reelaborando una cosa muy antigua. Le concept de origine chez Walter Benjamin, il dit exactement ça. En el concepto de origen de Walter Benjamin, él dice exactamente eso. Les sources là-bas dans la montagne, on les trouvera jamais. On ne trouvera jamais la genèse des choses. Jamais. Nunca encontraremos la fuente en la montaña, la juventud de las cosas. Mais ce que dit le tourbillon à ce moment du présent, juste devant nous, Pero el remolino en este momento del presente, justo delante de nosotros, n'est pas seulement une chose actuelle. Ça arrive actuellement. Voilà, ça arrive. no es solo algo actual, llega ahora mismo, llega en la actualidad. Mais c'est une chose inactuelle. Pero es algo inactual. C'est un symptôme dans le temps actuel de quelque chose qui avait été refoulé, qui avait été... Es voilà. un síntoma en el momento actual de algo que había sido reprimido. Donc García Lorca, avec le duende, il fait surgir de façon moderne un motif qui est préhistorique. Por tanto, García Lorca, con el duende, hace resurgir de un modo moderno algo que es préhistorique. Je sais pas, no sé si dices préhistorique Je vois que tu sentido n'es pas de fósil, d'accord. mais je pense que vous pouvez continuer la Oui. discussion, parce que sinon... Después, hablemos.
Gracias por la discussion. Si. Je vois bien d'après ce qu'on vient d'entendre en tant que réponse que vous êtes bien d'accord avec cette idée de bassin sémantique de Gilbert Durand, puisque vous avez presque utilisé la même métaphore potamologique, il est dit bien, de l'eau, hein, de ces tourbillons-là où on trouve toujours quelque chose qui n'est pas actuel en fait, parce qu'on retrouve des archétypes ou des idées ou des symboles ou des images, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ma question est, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette école, tous ces centres de recherche sur l'imaginaire en France, et notamment sur ces, on ne va pas dire haine, mais je ne sais pas, cette envie de distancement vis-à-vis de l'œuvre de Durand en France. Pourquoi Là, je viens de perdre, c'est bon? Non, ça va. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue par rapport à toute cette école où on essaye justement de mettre en valeur la notion d'image, d'imaginaire, des symboles, mythes, l'importance des mythes vis-à-vis de l'histoire. Voilà, je crois que vous avez enseigné à l'université de Lyon. Et il y a non, j'étais étudiant. En tant qu'étudiant, peut-être vous avez eu comme professeur Jean-Jacques Guenet-Burger, qui travaille, c'est un philosophe qui travaille beaucoup sur l'image. Ma question, donc, ce serait quel est votre point de vue par rapport à toute cette école et notamment à l'anthropologie de l'imaginaire de Gilbert Durand? Merci. Oui. Alors, les livres de Durand, je les commence et ça me tombe des mains, malheureusement. La raison, elle est très simple, c'est que je suis toujours très critique avec la notion d'archétype. Donc toute cette école est attachée à la notion d'archétype, et justement, ce que Benjamin introduit avec l'idée du tourbillon, c'est un rapport entre passé, présent et avenir même, puisque le désir suppose qu'il y ait une tension vers l'avenir, qui ne soit pas calqué sur Jung. Il y a un passage magnifique où Benjamin se distingue résolument à la fois de Jung et de Marx. Et justement, c'est une voie entre les deux qu'il cherche, tenir compte de l'inconscient, tenir compte du projet politique, mais en même temps ne pas tomber ni dans l'archétype, ni dans le programme politique. Voilà, moi je suis... Voilà. Como ella ha entendido muy bien, pues muy muy brevemente, todo en francés, la vía que él asume, que es la de Benjamin, no aceptaría los arquetipos de Jung, o la vía política no estaría plenamente en Marx, sino en un lugar entre medias, ¿no? Lo que lo distingue de la antropología de Gilbert Durand, ¿no? Y bueno, creo que podemos parar. Muchísimas gracias a todo el mundo y bien, pues hasta otra. Gracias.